Buenas tardes. Pues estamos en el ciclo de cierre de esta conversación que hemos denominado Reconocer la crisis. Y precisamente el día de hoy, las madres buscadoras clausuraron de manera simbólica la entrada al Senado de la República para reclamar la falta de compromiso que han mostrado los habitantes del poder político con las familias, ¿no? De personas desaparecidas, particularmente después de que el presidente de la mesa directiva, el señor Gerardo Fernández Noroña, negó la crisis de desapariciones de forma sistemática en México y además las desapariciones forzadas. Inmediatamente después de que las madres se retiraron del Senado, enviaron a trabajadores de limpieza a retirar todo el montaje, todas las fichas de búsqueda, todas las pintas que habían hecho las madres buscadoras. Y esto puede recordarnos una novela que escribieron hace varios años que se llama 1984. Quisiera compartir con ustedes un pequeño extracto que habla de un aparato que instaló el Gran Hermano que se llama el Ministerio de la Verdad. Dice así, abro cita: la alteración del pasado es necesaria por dos razones, una de las cuales es subsidiaria y, por decirlo así, de precaución. La razón subsidiaria es que el miembro del partido, lo mismo que el proletario, tolera las condiciones de vida actuales, en gran parte porque no tiene con qué compararlas. Hay que cortarle radicalmente toda relación con el pasado, así como hay que aislarlo de los países extranjeros, porque es necesario que se crean mejores condiciones que sus antepasados y que se haga la ilusión de que el nivel de comodidades materiales crece sin cesar. Pero la razón más importante para, entre comillas, reformar el pasado es la necesidad de salvaguardar la infabilidad del partido. No solamente es preciso poner al día los discursos, estadísticas y datos de toda clase para demostrar que las predicciones del partido nunca fallan, sino que no puede admitirse en ningún caso que la doctrina política del partido haya cambiado lo más mínimo, porque cualquier variación de táctica política es una confesión de debilidad. Y si los hechos demuestran otra cosa, habrá que cambiar los hechos. Así, la historia ha de ser escrita continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, realizada por el Ministerio de la Verdad, es tan imprescindible para la estabilidad del régimen como la represión y el espionaje efectuado por el Ministerio. Cierro cita. En los últimos días, después del hallazgo que realizaron las buscadoras en Jalisco, en el rancho de Teuchitlán, desde el poder político han insistido en negar la situación, el sistema, la presencia de campos de reclutamiento y de sitios de exterminio en el país. Han insistido en negar la desaparición forzada. Y algunos periodistas han contribuido a fortalecer esas afirmaciones desde el poder político. Y precisamente por eso hoy invitamos a Heriberto Paredes Coronel. Él es un fotógrafo y periodista independiente mexicano, dedicado a comentar procesos organizativos en comunidades indígenas, búsqueda de personas desaparecidas y temas socioambientales, medioambientales en el país. Actualmente explora formatos como el documental y el podcast, sin abandonar, por supuesto, la fotografía y la escritura, en donde explora nuevas rutas narrativas. Ha colaborado con medios de comunicación nacionales e internacionales, ha dirigido cortos documentales y actualmente está en la fase de desarrollo de un largo documental, así como la escritura de un libro que reúne más de 10 años de trabajo en la costa michoacana. Bienvenido, Heriberto. Muchísimas gracias por aceptar participar de este conversatorio. Y en este panorama te arrojamos una primera pregunta para la conversación. Considerando el trabajo periodístico que has realizado, ¿podemos pensar que Teuchitlán es un fenómeno novedoso? ¿O los indicios apuntan a la presencia ya histórica de saberes de guerra que circulan entre los distintos actores armados? Llámese Cártel de Juárez, Lucetas, familia michoacana, el propio ejército. Estos saberes buscan fortalecer las filas y ampliar el control territorial. Te escuchamos, Heriberto. Pues muchas gracias, Mayek, por la invitación a este espacio, por darnos el tiempo para discutir sobre estos temas nada sencillos y al mismo tiempo creo que muy claros si los vemos desde una perspectiva no,
pues no revisionista, como precisamente el Estado está tratando de hacer. Eh, digamos, la pregunta que me haces tiene varias posibles respuestas. Lo que yo creo inicialmente a partir de pues muchas investigaciones o muchas coberturas y pues muchas conversaciones también directamente con las familias que buscan, ¿no? Y con otros actores que se despliegan ante este escenario, ¿no? Desde la búsqueda, desde la organización. Creo que para mucha gente podría ser una novedad el tener como presente la existencia de un rancho como el de Teuchitlán. Sin embargo, para muchas familias que llevan pues muchos años de búsqueda, creo que no es una novedad. Es decir, yo siento que cuando las mamás, cuando el colectivo de Jalisco que encuentra este rancho y se hace la denuncia pública, no es porque sea una novedad, es porque más bien se concreta materialmente la existencia de un espacio en donde se está realizando actividades criminales, a partir de las cuales se concreta el proceso de desaparición de muchas personas. Entonces, en este país tampoco hay que olvidarnos de la historia y muchos sabemos, es casi Vox Populi, pues que el crimen organizado no solo controla y domina muchos ámbitos de la vida pública, sino que también tiene espacios, es decir, no es un ente invisible, no es un aire que de pronto llega y... No, no, son personas, son seres humanos que tienen espacios, que tienen vehículos, que guardan este, armas, ropa, en fin, y que también ejecutan diferentes procesos para borrar evidencia, para, ¿no? En este caso, para desaparecer personas. Entonces, desde el punto de vista de una persona común y corriente que no ha tenido, afortunadamente, la necesidad de involucrarse en este mundo, pues sí es una novedad, ¿no? Oye, fíjate que, y además creo que los medios de comunicación se han abocado recientemente en sí darle visibilidad de alguna manera. Me refiero a los de televisión y como a este tipo de noticias desde un sentido sensacionalista, pero lo muestran, ¿no? Pero esto no es nuevo. O sea, sabemos de la existencia de otros lugares que también han sido ranchos, que han sido casas de seguridad, que han sido galleras, ¿no? Y entonces no es uno. Yo estoy pensando así como un referente inicial, la gallera allá en la carretera que va para Tecate, ¿no? Tijuana-Tecate, que ahora es un espacio de memoria, digamos, voy a resumir o sintetizar eso, ¿no? Pero ese lugar donde vivían gallos, repito, la gallera, pues también ahí se desaparecieron personas. La persona que detuvieron, que se conoce como el pozolero, Santiago Mesa me parece que se llama, él declaró haber deshecho en tambos con ácido más de 300 cuerpos. Él no está preso por haber hecho eso. Él está preso por asesinato de una persona que mató en una fiesta, porque no existía o no existe tal vez la categoría como criminal, la tipificación de deshacer cuerpos. Entonces, ese rancho ya está, ese lugar, esa gallera ya está. Están los otros lugares de Veracruz, ahí por Poza Rica, y hay muchos. Si nos vamos a cada uno de los territorios, creo que vamos a encontrar espacios. Ahora, lo que sí es novedoso es que creo que se está empezando a desbordar lo obvio. Me remito mucho a tu cita de George Orwell, porque ahí dice claramente, es una novela extraordinaria, ¿no? Por su capacidad de visionaria. Dice, pues si los hechos apuntan hacia un lado, hay que cambiar los hechos, o sea, cambiar la verdad. Siempre se trata de ajustar una verdad para los fines que le convenga al poder. Y, y aquí a lo mejor ya no le llaman verdad histórica,
pero ahora van a encontrarse en la forma de ajustar los hechos a una nomenclatura y a una verdad que le conviene al partido, a Morena, que le conviene al gobierno federal y que le conviene a todo mundo en la clase política. Pero es como tener un elefante guardado en un closet y las puertas se están rompiendo. Entonces vemos la trompa, una pata, ¿no? Sabemos que hay un animal grande ahí que está por salir. Y lo que empezamos a ver aquí en México es que estas familias que buscan están logrando hacer esto visible. Hace 15 años, 20 años era complejo porque no había suficientes elementos, pero con toda esta búsqueda que se ha llevado durante casi 2 décadas, es imposible que lo oculten más. Hay un grave problema, no es ni siquiera una crisis, yo creo que es algo más que una crisis que puede poner de cabeza este país. No es posible que haya tantas decenas de miles de personas desaparecidas y el Estado lo niegue abiertamente. Que Noroña, con su cinismo, niegue la existencia de una crisis o de un problema mayúsculo. No es posible que las mamás tengan que cerrar el Senado y luego darse cuenta de que el Estado va a borrar eso, va a traer a los trabajadores de limpieza, que seguramente también tienen algunas personas desaparecidas, porque esto ya es una crisis o un problema que nos atañe a todo el mundo en este país. Yo creo que lo que pasa con el rancho, en este sentido de novedad, es que deja ver la existencia de un sistema de eliminación, un sistema criminal mucho más complejo, y nos toca o nos va a tocar, ¿no? A quienes estamos pues trabajando en el periodismo, en la investigación social, en el acompañamiento a las familias buscadoras, nos va a tocar y nos corresponde, creo, la tarea de abrir la puerta a este elefante, que salga, que todo mundo vea en este país que estamos en una situación bélica, de exterminio, por razones muy mundanas, como lo es los negocios y las ganancias económicas multimillonarias. Ese es el meollo del asunto. O sea, cuando la gente se enferma de poder, lo único que ve es el beneficio económico, negocios, minería, megaproyectos, todo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es posible operar eso? Pues hay gente que prescindible para estos negocios. Entonces, eso es lo que va a ser novedoso realmente. Ver todo el mapa completo de este sistema criminal y entonces darnos cuenta abiertamente, con pelos y señales, que el Estado es parte de ese mapa y de ese sistema. Porque ese es el asunto. Por eso negarlo. Porque Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país, no recibe, ni siquiera en su oficina, menos en la mañanera, a representantes de colectivos de búsqueda? No lo ha hecho. Modifica leyes, ejecuta órdenes, pero no dialoga, porque sabe que al dialogar con estas familias va a perder, porque no tiene cómo sostenerle la mirada a la gente. Sabe que es parte de un sistema de gobierno que opera bajo la lógica criminal. Entonces, eso creo que hacia allá apunta todos estos indicios que van saliendo y que van a salir más. El rancho es uno, pero cuando veamos la maquinaria de guerra que opera vinculada a estos lugares de exterminio, ahí se va a poner complicada la cosa. Y yo creo que ahí sí va a haber una crisis a nivel macro, eh, pero vale la pena. Necesitamos romper esta cotidianidad en la que se acomodan los hechos para construir una historia que no es la historia que vivimos nosotros todos los días. Es otra realidad que se construye desde el Estado y que le conviene al poder. Yo no sé cómo hay estos periodistas que no son mis colegas, de toda esta gente que se dice periodista y que
lamen las botas al Estado y al gobierno, ellos no pueden ser mis colegas periodistas. Son gente que tergiversa, que miente abiertamente. Dizque periodistas, caricaturistas, toda la gente que construye y que ayuda, ¿no? Que son como los trabajadores de limpieza del cochinero del Estado. Esa gente también va a caer. Y creo que la otra parte de la pregunta sobre los saberes de guerra es parte de este mapa que necesitamos leer y conocer abiertamente. Porque pues las organizaciones criminales también aprenden. Es decir, cuando veamos este mapa grande, vamos a entender cómo funcionan estas organizaciones, por qué la centralidad de la desaparición de personas, por ejemplo. No solo el asesinato, sino la desaparición física. ¿Por qué una organización criminal destina recursos, tiempo, invierte en desaparecer personas cuando tiene garantizada la impunidad en México? Ese es digo, para desaparecer una persona necesitas gente, trabajadores que estén dispuestos a hacer eso. Dinero para las herramientas, sea la forma en la que lo hagas. Pues, el tiempo que se requiere, eso no es fácil. No es fácil desaparecer a casi 120,000 personas. ¿Por qué lo harían si hay impunidad? O sea, si un día detienen a Ovidio y horas después lo sueltan y lo dice el presidente abiertamente. Yo mandé liberar a Ovidio Guzmán, ¿no? Entonces, impunidad hay. ¿Qué es lo que lleva a estas organizaciones a desaparecer a las personas? Eso también está dentro de este gran mapa que tenemos que ir desempolvando, sacarlo y exhibirlo y empezar a entender cómo funciona. Ya no el rancho por un lado, las cuentas bancarias donde se lava dinero por otro, la mina que destroza comunidades y contamina en una esquina, y luego por otro lado el partido, ¿no? Que controla y que limpia. Todo eso está conectado. Y si lo podemos intuir nosotros, yo creo que el gobierno sabe perfectamente y el Estado saben perfectamente que cuando todo ese mapa se pueda hacer visible y se pueda leer con claridad, van a perder el poder. Creo que por ahí va. Muchísimas gracias, Heriberto. Nos dejas varias preguntas interesantes para seguir conversando. Una, regresando como a las raíces históricas del reconocimiento de la existencia de la desaparición. Algunos dicen que si fue la Unión Soviética, que si fue en la Alemania nazi, y después cómo llega este saber a Argentina, y de ahí viene esta figura del detenido desaparecido, que permite que en América Latina se denuncie y se construya ese tipo jurídico de desaparición. Y en el centro siempre está el terror. Entonces, es interesante observar cómo le das una vuelta a esta lógica analítica que nos ha permitido reconocer la desaparición como un fenómeno que permitió la tipificación, ¿no? Y que ingrese la historia desde abajo de todas las familias que han estado haciendo este posicionamiento. Por ahí hay quien nos dice que el desaparecido, la persona desaparecida, es un retorno en tanto las personas que denuncian permiten que esté presente, ¿no? Y eso contrapone este poder que intenta ocultar su existencia y con ese ocultamiento controlar a las poblaciones. Y tú no lo estás enunciando vinculado con la impunidad. Entonces, esta guerra, estas técnicas se vinculan también con las lógicas de exterminio y además con esta perorata argumentativa que utilizan en el poder político desde lo legal. Si la desaparición forzada es, y prácticamente nos leen el concepto a pie de juntillas, olvidando que dice acción, omisión o aquiescencia, ¿no? Sino que dicen la participación. Nosotros no hemos participado, entonces no es algo que exista y se omite todo lo demás, ¿no? Este recurso a lo legal permite también que se fortalezca el terror. Y el terror tiene que ver con las cosas, las dinámicas de exterminio.
y hacia allá es la otra pregunta que arrojamos a tu persona, en términos de todos estos conocimientos que tú has ido adquiriendo en territorio a partir de tu trabajo de periodismo, ¿cómo ubicas elementos asociados a sistemas de exterminio en cada uno de los territorios que tú has recorrido? Tú nos estás hablando de una comprensión compleja de cómo se articula la minería con tales actores armados. ¿En eso tú observas un sistema de exterminio? Sí, sí, yo creo que me inclino más por esa situación de un sistema de exterminio. Digo, después ya se puede ubicar las razones o las motivaciones para haber construido este sistema de exterminio, para dejarlo crecer, alimentarlo y protegerlo. Eso es, digamos, una consideración, pero no es una, ¿cómo decirlo? No creo que sea una, como dicen en el lenguaje del gobierno, casos aislados, ¿no? No es que de pronto un grupo de asesinos tenga una casa bueno, pues ese grupo, no, 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 estamos hablando de no solo un rancho, no solo una casa, sino todo un andamiaje completo que tiene una organización estructurada, tal vez de una manera particular, porque tampoco sabemos, en este caso con este grupo Cártel Jalisco Nueva Generación, tampoco sabemos si existe una cabeza líder, es decir, se dice que está Nemesio Ceguera como líder del grupo criminal. Nadie lo ha visto, nadie lo ve, quién sabe, a lo mejor ni siquiera existe, es como el gran hermano, pero abajo de él está una serie de grupos que se adscriben, ¿no? Pero grupos con una capacidad de fuego bastante poderosa, con capacidad logística, con capacidad operativa, ¿no? Para estar en buena parte del país. Y yo quisiera traer a colación un ejemplo en el sentido de por qué la existencia de un sistema de exterminio. Ahora, yo me empecé a pensar como, ¿por qué hacer algo así? O sea, y vuelvo a la parte de impunidad. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería mi motivación, siendo yo uno de los actores en esta situación? ¿Qué me llevaría a mí a destinar recursos, tiempo, gente para desaparecer a las personas que me estorban, desaparecer físicamente y hacerlo constantemente? Si la policía trabaja para mí, si el gobernador también trabaja para mí, o es parte de mi organización, y nadie me va a decir nada. Podrían dejar los cuerpos tirados en un basurero, en la calle, en un parque, nadie les haría nada. ¿Por qué yo insisto en desaparecer? Dándole muchas vueltas, se me ocurrió una cosa, pues a lo mejor un tanto absurda, pero que me deja ver lo, pues no se me ocurre otra palabra, lo mierda que es las motivaciones para esto. Por ejemplo, la inversión privada y la inversión pública que van directamente al presupuesto de una ciudad, de un estado, tienen criterios para destinarse. Uno de los criterios, cuando te dicen, no, pues es que vamos a invertir en infraestructura, en turismo, etcétera, eh, uno de los criterios importantes es que sea una ciudad o un estado seguros, que no, es decir, que no tengan como, pues toda esta ola o esta imagen negativa, ¿no? ¿Y cómo se garantiza la imagen de seguridad? Reduciendo el número de asesinatos dolosos. Y como ya diría López Obrador, si no hay cuerpo, no hay delito. Entonces necesitamos reducir los cuerpos, desaparecerlos. Entre menos cuerpos, menos delitos. Y entre menos delitos, mejor imagen de seguridad. Y a mejor imagen, mayor inversión y más dinero entra. Y no solo entra a las arcas públicas o a proyectos específicos, también a los bolsillos y a las cuentas de las personas en el poder. Entonces, es una de las cosas que yo diría, yo le voy a invertir
dinero, tiempo y gente a un proceso que me va a triplicar las ganancias. Y además, de esta manera tenemos cosas muy locas como, no sé, Tampico, una de las ciudades más tranquilas y seguras del país, por favor. Tijuana, durante muchos años violentísima, no, sí, una ciudad segura. Ciudad Juárez, solo bajan las cifras, pero sabemos que al interior de esos lugares, de esos territorios, la maquinaria, el sistema de exterminio opera constantemente y lo hace de manera muy eficaz. Es una de las explicaciones que digo, bueno, ¿por qué o de dónde sale esta necesidad? Porque bueno, eh, siempre tiene que haber una motivación lo suficientemente fuerte para que tu inversión en un determinado proceso, en esta maquinaria de exterminio en este caso, pues valga la pena. O sea, no sé, pienso en las desapariciones por asuntos políticos en los 80, en los 70, en América Latina, pues tenía que ver con eliminar físicamente a las personas que cuestionaban la legitimidad de ciertos regímenes, de dictaduras, de gobiernos, las personas que iban a ser la parte crítica, hay que eliminarlas. Vale la pena invertir, ¿ah? Vale la pena invertir en en lugares de tortura, en lugares de exterminio, en asesoría militar, porque se necesita tener una hegemonía completa. Ahora vale la pena desaparecer en esos términos porque la ganancia va a ser mayor. Entre más limpia esté la casa, más segura se siente, digamos. Y entonces pues, hay que barrer, escombrar, todo. Algo muy burdo, algo muy visceral, pero creo que eso tiene que ver con la necesidad de crear un sistema de exterminio, o varios, ¿no? Un sistema grande que tenga sus... Yo he visto eso, eh, por ejemplo, en lugares donde he trabajado, en coberturas en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, Sonora. eh, lo que he visto es esto, que de pronto las cosas están conectadas. Es decir, un proceso, por ejemplo, en Guerrero, un proceso de represión está conectado con la consolidación de ciertas personas en el poder y también las organizaciones. O sea, todo lo que puede parecer desconectado, creo que vale la pena tratar de unir las piezas para ver ese rompecabezas. No hay, es decir, no hay anécdotas en este gran sistema de exterminio. Todo tiene una razón de ser y una lógica y una colección. Entonces, eh, sí, definitivamente creo que existe un gran proceso de exterminio que trabaja de manera sistémica, que trabaja organizadamente, que trabaja sin parar todo el tiempo. Y una de sus tareas, pues, es limpiarle la mala imagen al Estado. Creo que esas serían mis consideraciones para esta pregunta. Con tu respuesta me conectaste directo con análisis que hicieron en Colombia. Justamente en el momento del conflicto previo a los acuerdos de paz, los militares daban esta instrucción. A mí me están imputando responsabilidades o me están vinculando a una masacre por los cuerpos. Entonces, que no haya cuerpos. Así no va a haber un delito de masacre y no vamos a tener movilización social, ¿no? Entonces, eh, es un poco la necesidad que tenemos de estar haciendo seguimiento de lo que sí ocurre en terreno para no estar ficcionalizando. Y al mismo tiempo es el peligro de aplicar los conceptos jurídicos al pie de la letra, ¿no? Omitiendo que siempre hay una interpretación. Pensaba en una masacre que ocurrió durante pandemia en Michoacán. Y tal vez ahí es donde dijo esta frase López Obrador, porque se denuncia, se proyectan los videos del proceso de ejecución, los colocaron a las víctimas en el muro, las ejecutan y lo que hace López Obrador es solicitar el video
alguna agencia policíaca llegando al lugar y diciendo no hay nadie. Entonces no ocurrió la masacre, ¿no? Entonces, ¿cómo se apela a lo visual, ¿no? Esto que ya nos decían hace algunos años, somos ya totalmente visuales, para desacreditar denuncias, desacreditar la historia de las comunidades en las que se está imponiendo este sistema de terror y este sistema de exterminio. Y a la vez, esas comunidades son quienes nos están hablando todo el tiempo de cómo se conectan estos elementos naturales, esas necesidades económicas que existen en los territorios con estas dinámicas de violencia. En 2010, 2012, se planteaba que después de un alto incremento de violencia en Acapulco, los terrenos bajaron terriblemente de precio y llegó un millonario a comprar todo lo que pudo. Y lo mismo pasó en Ciudad Juárez y lo mismo pasó en Tijuana. Entonces, podemos conectar los puntos, ya lo que nos van a decir desde el poder político es dame las pruebas, ¿no? En ese sentido, como periodista, ¿qué nos puedes compartir respecto al trabajo que se tiene que hacer con este tipo de información? ¿Cómo se documentan las graves violaciones a derechos humanos? ¿Qué observaciones y críticas puedes hacer tú a esta producción de la información desde ciertos medios que tienen más poder económico y que están vinculados con el poderío político, por supuesto, y que con la maquinaria de exterminio que permite observar Teuchitlán han estado utilizando todos estos recursos para desacreditarlo? ¿Qué hace un periodista para documentar esto de manera fidedigna, para recuperar las voces de las familias y que está en el centro su dignidad y la dignidad de las víctimas? Uy, muy buena pregunta, Maya. Es muy complicado cómo hace ejercer el periodismo desde con ética, no desde una perspectiva, sino con ética en su totalidad, porque hay como varias cosas en contra de nuestra actividad, ¿no? Lo primero es la velocidad de las cosas. La gente quiere estar ya o sea, como que siento que muchos periodistas tienen la tendencia a querer tener el protagonismo y entonces aparecen estos lives o estas transmisiones en vivo de que yo he visto que lo están haciendo y se colocan a sí mismos como personajes dentro de una historia y no explican. Entonces está la velocidad de tener la primicia, de tener la exclusiva, de yo lo conté primero, aunque no lo cuenten nada, pero de estar ahí, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta desde el periodismo es entender el proceso al cual nos enfrentamos. O sea, sí preguntarnos a nosotros mismos como eh, si estamos entendiendo lo que estamos reporteando. Porque si no lo entendemos, entonces vamos a cometer el mismo error de reproducir el sensacionalismo, ¿no? El amarillismo de la noticia, de la nota, sin, sin aportar nada. Masacres, ha habido muchísimas en México. Personas desaparecidas, miles. Personas asesinadas, otro tanto. ¿Qué realmente importa de todo esto? Pues entender las cosas. Y entonces sí, creo que al preguntarnos cómo está funcionando todo este sistema, ¿no? De exterminio o todos los procesos de despojo del territorio o toda la consolidación de un poder en un partido, este, cuando nos hacemos las grandes preguntas, tal vez podemos encontrar el hilo conductor, lo que nos va a permitir como una especie de guía, que nos va a decir, entonces tengo que escuchar a estas personas. En el caso de la desaparición, tengo que escuchar a las familias que buscan, tengo que escuchar a las personas que con su trabajo solidario aportan a la búsqueda, ¿no? Como tú, como todas las personas del GIAS, como un montón de gente de instituciones honestas que están sumándose, como las personas solidarias, las iglesias,
¿no? Tenemos que escuchar estas voces para entender cómo es que funciona este sistema de exterminio. Y creo que eso es una de las actividades más profundas que puede hacer el periodismo. Lo podemos hacer bien o mal también, ¿no? A veces no es garantía que teniendo el mapa y el camino, pues hagamos el recorrido bien. Pero por lo menos podemos decir, lo intenté, lo hice de una manera ética, eh, y no me fui con el sensacionalismo, ni con los likes, ni con estar en la centralidad. Yo creo que ahora en México hay una particular tendencia a, a creer que estar frente a una pantalla hablando, ¿no? En este opinólogo, siendo un opinólogo o opinóloga, ya es ser periodista, ya es dar información. No, hace falta mucho trabajo de periodismo de investigación para entender qué es lo que pasa, o por lo menos para saber qué preguntas quiero hacer públicamente a la gente a las audiencias, porque sin eso nos vamos a quedar solamente en la superficie. Nunca vamos a, ni nosotros a entender, ni ayudar a la comprensión de los procesos a la demás gente. Y, y pues creo que eso es importante en un momento en donde pues el Estado está tratando de modificar la verdad, se está tratando de limpiar, ¿no? Porque pues es obvia la participación del Estado mexicano, no importa el gobierno que esté, es obvio que no es omiso, sino que es totalmente responsable de muchas cosas. Y entonces está tratando de limpiar su imagen, de hacer creer que es un gobierno de izquierda, lo cual, bueno, a mí me da risa porque, o sea, solamente alguien ingenuo creería que este gobierno es de izquierda, pues. O que tiene ideas brillantes. No, son los mismos burócratas de toda la vida, son los mismos funcionarios que aceitan el sistema de exterminio. Entonces, nosotros, una de las cosas que yo he aprendido como periodista es que una de las tareas fundamentales del periodismo es cuestionar al poder, ser críticos, pero argumentadamente, buscar. Yo no creo en la posición de ser la voz de los que no tienen voz. Me parece que esa es una frase muy asistencialista, pero sí nos corresponde a nosotros escuchar muchas voces y construir un análisis crítico y una voz crítica que pueda de alguna manera llevar esos cuestionamientos a un nivel público. Em, y esa es una tarea pues de toda la vida. Esta es la responsabilidad que tenemos como periodistas. Eh, Como que luego también me he encontrado como, o sea, por ejemplo, no, pero el otro día me hicieron una pregunta, ¿no? Una persona que admiro y que quiero mucho, que ha participado en muchos procesos de búsqueda, me mandó un mensaje y me preguntó, ¿vas a escribir algo sobre Teuchitlán? Yo no tenía las condiciones en ese momento para involucrarme en la cobertura específica. Hay otras personas que sí lo pudieron hacer y lo hicieron. Yo no, pero me quedé pensando en qué podía aportar de novedoso en esa cobertura. Y creo que en realidad lo que yo podría aportar no es sobre el rancho de Teochitlán. Le podemos dar mil vueltas al rancho, buscarle los cimientos, hay muchos ángulos. Pero lo que creo que sí es importante, más allá del rancho, es investigar más sobre cómo ese rancho es parte de todo un proceso, pues muy jodido de desaparición. Y entonces ya no solo es el rancho, es todo lo demás que está conectado con el rancho, ¿no? Entonces creo que ahí es donde me eh, puedo encontrar esta posibilidad de hacer un trabajo que aporte, ¿no? Y no solamente como a ver quién toma la mejor foto del rancho, quién escribe la mejor crónica, que puede ser muy narrativa, muy sentida, etcétera, ¿no?
pero necesitamos investigar más y entender cómo funciona esto. Y ya después vemos cómo lo contamos, como si fuera 100 años de soledad o necesitamos primero entender cómo funcionan las cosas. Y creo que ahí es donde me sentí bien, o sea, me sentí que hice lo correcto de no salir corriendo a ver quién tenía la premisa es que yo llegué, es que yo sí fui, es que yo lo conté primero, es que yo publiqué. Un momento. A veces toca hacerlo, a veces sí toca estar en el lugar, en el momento adecuado o hacerlo rápido, pero yo creo que si yo pudiera enfocarme en mi trabajo periodístico, mucho más sería sobre esta cuestión de la investigación. Me parece que eso es lo que necesitamos y no, y menos likes. Muchísimas gracias, Heriberto. Has sido bastante insistente con las ideas de proceso y sistema. Y esto es uno de los retos con la investigación penal, ¿no? Porque desde ahí es donde se individualiza y se presenta como casos aislados. Solo le pasó a esta mujer, solo le pasó a este migrante, solo le pasó a ese varón joven y además usuario de sustancias, ¿no? Y se desvinculan las conexiones que están ahí soterradas o muy explícitas, ¿no? El que terminen en un mismo espacio y que sean localizados al mismo tiempo debería permitirnos hacernos esas preguntas para intentar indagar sobre esto. En ese sentido, y ya hacia el cierre, pues no sé si quisieras compartirnos cuáles son los retos que también tienen los periodistas y las periodistas independientes para poder intentar este tipo de investigación, para publicarlas, para ingresar a los territorios y mantenerse en los territorios en medio de gobiernos que insisten en censurar, en pedir que los periodistas no digan ciertas cosas, ¿no? Que eso pues termina siendo la censura, o en impulsar más ciertas narrativas sobre sí mismos y lo que hacen, porque son gobiernos progresistas o de izquierda. Pues de los principales retos creo que es sobrevivir. Sobrevivir físicamente y también como a veces el reto es volverse invisible para estar en el territorio, para estar entre las personas y que la gente ya no se dé cuenta, ya no se, como que ya uno resalte como es, pues está él que, pues sí es periodista, pero es uno más, ¿no? O sea, el reto de la supervivencia tiene que ver mucho con la discreción, tiene que ver mucho con mimetizarse, con confiar en la gente y vincularse. De otra manera, siempre vamos a ser la persona extraña, la persona ajena, el que viene de fuera, y eso nos coloca en un riesgo de inmediato, porque así nos localizan. Así de inmediato, ahí está el periodista, ¿no? Que brilla en la noche a 200 kilómetros de distancia. Todo el mundo sabe quién es el periodista porque se comporta raro, se comporta ajeno. Entonces, creo que necesitamos ser parte, es decir, muchos de los periodistas que sobresalen, no, siento que también a veces eh, sobresalen porque se sienten diferentes, como no rompen esa barrera. Y ahí hay un montón de discusión porque luego se plantea si la objetividad, si no sé qué, si la calidad de la investigación, etcétera, etcétera. Pero al final, creo que es importante entender que somos parte de la sociedad, no somos alguien especial, ni, ¿sabes? Como nosotros también comemos, vamos al baño, tenemos emociones, tenemos tristezas y también tenemos convicciones o sueños, como todas las demás personas, ¿no? Como la mamá del joven desaparecido, como el campesino que está defendiendo su tierra. Entonces, yo siento que la seguridad está, o sea, para sobrevivir, tenemos que romper esas barreras y ser parte de esa sociedad de la que decimos
formar parte o de la que decimos reportear. Y entonces eso nos permite movernos, bueno, al menos a mí me ha permitido moverme mucho, mucho más tranquilo, mucho más confiado en zonas donde francamente, este, pues no hay ningún tipo de seguridad. Entonces, ese es un reto importante. Y, y una vez que nos hayamos como colocado o dislocado ¿no? En ese sentido, de ya no ser el periodista, sino, pues sí, es una persona más que está investigando y em, la seguridad viene de las otras personas, no viene de las instituciones. O sea, mira, te cuento un ejemplo. El 3 de julio del año pasado, yo estaba en un bombardeo, estaba haciendo una entrevista y nos tocó un bombardeo con drones. Pongo este ejemplo porque, pues sí, fue muy jodido, hubo bombas, explosivos, balacera, etcétera. Las únicas personas que nos protegieron realmente fue la gente de esa comunidad. Nadie más. A mí, como a los 2 días, me habló un funcionario de, como del mecanismo de protección. Le dije, hermano, hace 2 días que me pasó esto. O sea, si esto fuera realmente una emergencia, ya se tuviera muerto el paciente. ¿A mí de qué me sirve tener el mecanismo, el botón de pánico, de absolutamente nada? Te agradezco mucho, pero ojalá destinen esos recursos a otra cosa mucho más, eh, pues sí, útil. Eso no, o sea, el Estado se lava las manos con que destina recursos para la protección de periodistas, pues son ellos mismos los que los agreden. Y, y, y al mismo tiempo, pues es inútil, es inservible. A mí la seguridad me la proporcionó la gente que me protegió en el momento en el que nos estaban tirando explosivos lanzados con un dron. No el ejército, no la Marina, no la Guardia Nacional, no la policía del estado de Michoacán. Fue la gente, fueron los campesinos, la muchacha que estaba con nosotros, el señor, ellos. Y entre nosotros decidimos una estrategia de protección mutua. No hay ningún, o sea, creo que uno de los retos del periodismo pues, es no voltear hacia el poder, sino hacerle un análisis crítico. Ese es el asunto. La censura, bueno, pues sí, la censura viene, siempre va a haber intentos de censura, ¿no? De parte de los medios de comunicación, que son empresas al final, muchos, ¿no? Es difícil, pero creo que se puede hacer, se puede escribir bien y decir lo que se piensa sin necesidad de callarse, ¿no? Y sumado a estos retos que les cuento es, pues, el reto de sobrevivir también económicamente, ¿no? O sea, la precariedad laboral, eh, no solo en el periodismo, en todos los sectores del país, pero ahora que estamos hablando de esto, pues la precariedad laboral es inmensa, o sea, es inmunda. No puede ser que el gremio periodístico esté casi pidiendo dinero en la calle, porque no hay fondos, porque no hay medios que destinen un salario digno, protección, en fin, salud, digamos, lo que ahora parece extraordinario, pero que en realidad debería ser lo básico, ¿no? Para trabajar. Y pues eso también porque eso nos obliga de pronto a meternos en una dinámica de una beca, un no sé qué, y ahí ya nos enlodamos y otra vez volvemos a caer en lo mismo. Entonces, para sobrevivir, pues tenemos que buscarle de otro lado. Pero la precariedad económica está difícil y pues si le sumas inseguridad, violencia, censura, puta, está el periodismo, por lo menos como yo lo veo, si no salimos de esa dinámica, esto vamos a terminar siendo solo influencers o creadores de contenido y la gente que le hace el trabajo, que le limpia el changarro al Estado. Eso es lo que vamos a terminar siendo si no nos salimos de esta lógica. Y pues no, la verdad es que yo paso.
por ahí no voy. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Heriberto, muchísimas gracias y qué bueno que no vas por ahí. Eh, Justamente este tema de la precariedad creo que nos conecta con la razón de por qué hay jovencitas y jovencitos que caen en una red de trata. Y esa red de trata puede ser de trabajo sexual, puede ser para estar en trabajos forzados, y eso los lleva a un lugar como Teuchitlán. Teuchitlán es el evento que convocó estas cuatro conversaciones con cuatro voces distintas que se aproximan a entender, a narrar, a analizar la violencia, y a quienes les agradecemos mucho la generosidad de haber compartido con nosotras su tiempo, sus reflexiones, sus aprendizajes. Cada una de las personas que participó en este espacio trabaja en territorio, está en un espacio específico, hace procesos de acompañamiento, y la intención era esa, mostrar distintas lecturas sobre qué puede converger en un lugar como Teuchitlán. Se nos planteó en la primera conversación que, aunque no se cumplan los criterios de la ley, sobre todo del Código Penal Internacional, para hablar de un sistema de exterminio que tiene que ver con una política de Estado, lo que localizamos en los indicios en este tipo de espacios tiene que ver con lógicas de exterminio, por la manera en la que se intenta reiteradamente destruir los cuerpos. Así sea un solo cuerpo, nos dijo Yadira. Con Yarima pudimos escuchar los dilemas que enfrentan un sector de la población migrante. Pero así como hay mujeres colombianas, hay personas centroamericanas, hay migrantes mexicanos, porque a veces se nos olvida que también la precariedad atraviesa a nuestras personas connacionales y terminan en estos espacios. La precariedad hace que las armas se conviertan en una lógica de obtener ingresos, en un espacio de trabajo. Ya hace un par de años o el año pasado, no recuerdo, se hizo un reportaje sobre cómo el cártel Jalisco es uno de los mayores empleadores en el país y tiene que ver con la precariedad. Entonces, este tema de la precariedad atraviesa a los periodistas, atraviesa a personas en ciencias sociales, atraviesa a quienes intentan ingresar al ámbito forense. Cuando se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, varios arqueólogos egresados, recién egresados de especialidades de la Escuela Nacional de Antropología, intentaron participar de las distintas comisiones locales y resultó que durante 6 meses o un año no les pagaron. La precariedad también tiene que ver con que podamos trabajar en la defensa de los derechos humanos, con que podamos atender a las víctimas y con que haya científicos especializados dentro de estos espacios, que es una de las críticas que están haciendo a quienes componen actualmente, quienes trabajan actualmente en el Sistema Nacional de Búsqueda. Son personas sin experiencia, son personas que no tienen formación focalizada en localizar a personas desaparecidas con vida en primera instancia y ya después abrir la ruta forense. Aquí intentamos conversar alrededor de todo lo que nos presenta, de todo lo que representa Teuchitlán. Agradecemos a las cuatro voces que compartieron con nosotras, con nosotros sus saberes, sus voces, sus aprendizajes y que nos dejaron muchísimas preguntas. En este caso, gracias, Heriberto, y pues seguimos acá acompañándonos en la búsqueda hasta encontrarles. Muchísimas gracias, María, por el espacio y en cualquier otro momento que sea necesario, pues sigamos platicando, sigamos analizando y sí, hay que seguir en la búsqueda hasta encontrarles. Gracias.